Bueno, consultorio jurídico. El doctor Juan Felipe Hernández nos acompaña en esta parte del programa. Hablando de Alzheimer y se me da el apellido. El doctor Juan Felipe Hernández nos acompaña ya en esta parte del programa. Como ustedes saben, él es abogado y siempre insisto que los consultorios jurídicos tienen sentido cuando los televidentes llaman, hacen sus consultas a través de las redes. Así que las líneas 232-3903 y 01-8051-5015 van a estar abiertas para atender sus consultas. Hoy vamos a hablar como de títulos, valor, de las deudas, de los documentos que respaldan los préstamos, cómo hacerlos efectivos, cómo hacer una cobranza cuando de pronto alguien no cumple, exacto, o cómo respaldar un préstamo. Así que bienvenido, doctor, y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, ¿cómo están? Qué bien que nos acompañen, pero para poder arrancar con el tema primero tenemos que entenderlo, y para poder entenderlo hay que comenzar a desmenuzarlo como en primaria. ¿Qué es un título valor? Un documento que contiene una obligación monetaria y que obliga a una persona a pagarle a otra. Cuando hablamos de esos documentos, ¿a qué documentos nos referimos? Hay que mirar cuáles son títulos valores, porque, por ejemplo, las acciones son un título valor, pero no prestan mérito ejecutivo. Listo, mérito ejecutivo es que yo los pueda cobrar judicialmente, como por ejemplo un cheque o un pagaré, cuando están vencidos. ¿Cheque, pagaré o letras? Cheque, pagaré, letra, acuerdos de pago, como lo quieras llamar. Una factura también. O sea, un cheque aunque se venza puede ser cobrado. Sí, tiene 6 meses para cobrarlo, pero es importante que hagan el protesto. Usted lo presenta al banco, el banco dice no tiene fondos y usted lo protesta y le ponen un sello de protesta. Ahí mismo en el banco. Ahí mismo en el banco. Ajá. Y eso significa entonces que con esto puedo hacer un cobro jurídico. Un cobro jurídico, sí. Y entonces una letra, un cheque, una factura, un pagaré. Sí. Para los pagarés hay algo que es que no sé si eso todavía aplica, que es la carta de intención. Dicen que hay instrucciones. De instrucciones, exacto. Pero eso es cuando se firma el pagaré en blanco. Entonces, por ejemplo, en los bancos te hacen firmar el pagaré en blanco y hay una carta de instrucciones adjunta que dice tiene que pagar la plata que esté debiendo en el momento que se le haga el cobro, por ejemplo. Entonces dice cuánto van a poner como valor, cuánto van a poner en el caso de la fecha de vencimiento, la fecha de creación, a quién le tienen que pagar, etcétera, etcétera. Y hay que ponerla. Ahora, porque si no la ponen, podría pegarse eso la persona que la emitió. Si yo firmo un título valor o un título ejecutivo, lo firmo en blanco y no tengo carta de instrucciones, sí puedo objetar el pago después en un proceso judicial y decir, es que él llenó el título valor sin una carta de instrucciones mía. Entonces, por eso es importante, en la mayoría, en los particulares, que firmen los títulos valores y los títulos ejecutivos completamente y los diligencien completamente. Hay algo con el tema de los cheques y es que hay mucha gente que es feliz entregándolos sin saber si tiene fondos, no tiene fondos o si ni siquiera la cuenta está activa. ¿Cuáles son las implicaciones de entregar un cheque para la persona que entrega un cheque y que lo firma? Si ese cheque no llega a tener fondos, si resulta que esa cuenta está cerrada, ¿cuáles son las implicaciones para la persona que lo emitió? Las implicaciones son varias y va desde lo civil hasta lo penal, porque incluso me pueden demandar a mí por estafa. ¿Por qué? Porque yo hice un negocio, pagué con un cheque y al final yo fui el que salí perdiendo porque no me cancelaron el valor del dinero o el valor del producto que yo vendí. Entonces puedo ir a la fiscalía y poner una denuncia por estafa y puedo demandar a la otra persona que me entregó el cheque sin fondos para que me pague y un juez le obligue a esta persona que genere los recursos para pagarme o yo embargarle los bienes de esa persona. Por ejemplo, el carro, la casa, el salario y cualquier otro tipo de bien que tenga esa persona. Si es independiente, encima no tiene nada. Eso, ahí radica el problema. La gente va prestando plata así como así sin ningún inconveniente, pero tienen que fijarse que la persona que le estén prestando plata tenga con qué pagar. Claro. Eso es lo más importante, que pueda respaldar esa deuda que tienen con algún tipo de bien. Carlos está con nosotros a través de la línea, seguramente con pregunta para usted, doctor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Las señoritas. Señoras, ni que fuéramos tan No, señoritas, no. No, señoritas no. No, deja así, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Desde dónde nos estás llamando? De aquí de Villahermosa. Bueno, pues gracias por la sintonía, por la llamada. Esperamos que este espacio te sea de utilidad. Así que cuéntale al doctor cuál es tu consulta. A ver, si a uno le pagan con un cheque de la liquidación
y resulta que la fecha del día no es el día, supongamos que colocaron un día no 30, sino por decir un 39 y voy a cobrarlo al banco y me lo rechazan. Entonces uno empieza a dudar de la persona que dio el cheque porque se equivocó en el día, porque es que no hay día 39 en ningún mes. El banco, hablé con la cajera, me dice que debía sanearlo y el subdirector del banco también, pero como eso es una menor cuantía, entonces uno como, ¿qué método hay más expedito para que le paguen eso? Porque es que uno no sabe ni con quién, ni en quién confiar, pues. ¿Te dirigiste a la persona que hizo el cheque, como para que...? Sí, claro, pero hasta el momento no me han definido nada y Perfecto. yo pienso que eso es una cosa, pues siendo que eso es de una liquidación, debe ser algo muy serio y pues lo más pronto posible, pues en medio de tanta irresponsabilidad en este país. Muchas gracias, lo sigo escuchando. Gracias, Carlos. Bueno, ahí ya pasamos de lo civil a lo laboral y se pueden conjugar los dos casos. Hay un incumplimiento en el pago de un cheque, pero hay responsabilidad también del que recibe. Porque recibió un cheque estando mal diligenciado y no se opuso en el momento que lo recibió. Es que no empiezan Tendría a que haber, leer. pero hay que leer. No podemos, tenemos que dar esa cultura de firmar sin leer y recibir sin leer. Hay que recibir. Si él se hubiera dado cuenta en el mismo momento, hubiera solicitado el cambio del cheque en ese momento. Ese fue un error de él. Ahora, la persona que giró el cheque no se puede eximir de la obligación de generar el pago, y menos cuando es un pago de una obligación laboral. ¿El qué podría hacer ya? Ir a la oficina del trabajo, comentar el caso y que le envíen un requerimiento desde la oficina del trabajo, un inspector de trabajo, para que se ponga al día. Si le están embolatando la plática, porque es que salvar un cheque no cuesta nada. Pues, o sea, ahí lo que hay que hacer es Yo salvar tengo por intención detrás de del cheque, pagarle, poner le digo, firma y páguese sello el nombre de tal. exacto, el titular de la cuenta y ya estuvo. Eso demora dos minutos. Sí. Pero si por algún motivo le están embolatando la platica, o porque la platica se perdió, o porque no sabemos, hay gente que le gusta hacer la vida imposible a los otros y él puede demostrar eso, la liquidación crece. Pues la liquidación, No ¿sí me necesariamente, explico? O sea, no, puede ser no. una demanda con beneficio económico o no. Posiblemente habría que demostrar la mala fe de la persona. Si encontramos que hay mala fe, cuando se demora el empleador en pagar la liquidación del empleado, tiene una multa que equivale a un día de salario por día de mora. Entonces, se demoró 3 meses en pagar la liquidación, tendría que pagarle 3 meses de salario como sanción por la mala fe con la que no pagó. O sea, para que le quede claro a Carlos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Si le están embolatando la platica, como dices tú, que vaya a la oficina de trabajo. Oficina de trabajo de allá, Sí. le corren mucho al trabajador. Sí, claro. ¿Sí o no? Claro. Que cuente entonces cuál es el caso, ¿cierto? Volvamos al tema entonces del cobro jurídico de los títulos valores, que es lo que nos trae hoy. Y una de las preguntas, los títulos valores, es decir, los pagarés, los cheques, las letras, ¿tienen fecha de vencimiento? Hay una fecha de vencimiento que es la que se pone en el pagaré. Dice, yo le pagaré a tal persona en tal fecha, ¿cierto? Entonces, en ese momento vence el pagaré, pero no quiere decir que yo no lo puedo cobrar, sino que a partir de ese momento se hace exigible. Es decir, si yo digo que tengo que pagar el 30 de octubre, a partir de ese día es que me pueden demandar a mí, porque antes del 30 de octubre yo estoy dentro del límite para generar el pago. ¿Listo? Ahora, hay algo que se conoce como la prescripción, que es cuando a mí ya se me agota la posibilidad de demandar para cobrar ese título. Y existe. Existe, claro. En los pagares, por ejemplo, en los pagares y las letras tenemos 3 años. En los cheques, como le estaba diciendo ahora al principio, tenemos 6 meses. Entonces, dependen del título de valor que tengamos, el título ejecutivo que tengamos, va a tener una fecha de caducidad o de prescripción. Si uno se puso de querido, perdón, a prestar plata, porque uno, pues, amigo, un Confía. familiar, uno confía y presta plata. Uno lo Y no hace firmar, porque pues, ¿cómo, por ejemplo, yo le presto plata a Olguita y le digo, fírmame acá? Pues no, o ella a mí, pues hay cosas que uno hay dice. una cosa, negocios son negocios, familia es familia y amistad es amistad. Tenemos que aprender a diferenciar esas cosas. Entonces, te presté una plata, fírmame aquí esta, pagaré que me vas a pagar. Sí. Porque no es ni siquiera que esa persona no vaya a cancelar el dinero. Puede que pase cualquier otra cosa. Que se divorcie, que se muera, que se vaya al extranjero, que la metan en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos cómo hacer exigible esa obligación, con un documento que demuestre eso, tenemos que ir a un proceso ordinario que más o menos nos está demorando entre 3 y 4 años para que un juez determine que efectivamente sí le dieran la plata. Entonces, mira todo lo que tienes que hacer por Todo lo no que ser te pudiste haber precavida, ahorrado. por no ser precavida. Ajá. Entonces, eso recomiendo yo. Por más familia que sea, por más amigos que sean,
tengan las cosas claras, porque por la parte del dinero se acaban familias, se acaban la plata baila el mono. Sí. Exacto, qué tristeza, pero así es. Pues para hablar de este tema, si necesitan ahondar o ya una consulta, digamos, mucho más minuciosa, una asesoría, un acompañamiento legal, pues aquí en Las Tres Gracias queremos hablarles de Jiménez Hernández y Palacio Abogado. Es la firma justamente que representa nuestro abogado de hoy y que tiene un grupo de especialistas en las distintas ramas del derecho. Entonces hablamos de derecho laboral, de derecho comercial, de familiar, civil, en fin, pueden llamarlos, el teléfono está en pantalla, 366-8314, 366-8314, ellos están ahí al lado o al frente del Centro Comercial El Tesoro. Obviamente las consultas y los casos tienen un costo, pero Las Tres Gracias siempre tenemos descuento, entonces digan que van de parte nuestra. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.